Buenas, hoy les voy a hablar sobre un tema de la fisiología. Mi nombre es Sofía Carrillo Gamboa. El tema que les hablaré hoy es el sistema de retroalimentación positiva y negativa. Generalidades. Sabemos que el ser humano posee múltiples sistemas de regulación, sistemas que regulan las concentraciones de distintos factores en la sangre o en líquido extracelular. Son sistemas especializados que poseen órganos, por ejemplo, el sistema nervioso central y los pulmones, que regulan la concentración de CO2. Otro ejemplo, los riñones o sistema renal, que regulan la concentración de sodio, potasio, hidrógeno, fosfato. Otro ejemplo también el hígado y el páncreas, que regulan la concentración de la glicemia. Estos sistemas que regulan van por dos caminos o tienen dos mecanismos, que son la retroalimentación positiva y la retroalimentación negativa. El más común o beneficioso para nuestro cuerpo es la retroalimentación negativa. Y todo esto para llevarnos a la homeostasis. La retroalimentación. El sistema de retroalimentación es un ciclo o proceso en el cual el estado de una determinada condición corporal es continuamente supervisado, evaluado, modificado y nuevamente supervisado. ¿A qué decimos ciclo? Ya que es un proceso que está dentro de nuestro cuerpo, que jamás se detiene, que está en constante movimiento o siempre se está realizando. Ahora hablemos sobre la condición corporal o condición controlada. Es todo aquello o proceso específico de nuestro organismo. Por ejemplo, nuestra temperatura o como nuestra presión. Son procesos llamados condición corporal, ya que son aquellos que se dan internamente y todo lo que produce un cambio en una condición corporal lo vamos a denominar estímulo. Es decir, si tenemos nuestra temperatura normal y por alguna razón nuestra temperatura se disminuye, esto se le denomina estímulo. Componentes. Los componentes del sistema de retroalimentación, sin tener en cuenta que va a ser positivo o negativo, siempre va a tener estos tres componentes, los cuales son el primer componente es el receptor, estructura que observa los cambios en una condición controlada. El segundo, el centro regulador que establece el rango de los valores normales de la condición controlada. El tercero, que son los efectores, es la estructura que recibe las señales de salida. En este gráfico les explicaré específicamente. El receptor, como ya les había dicho, es la estructura que observa los cambios en la condición controlada, es decir, que detecta si los valores normales de esa condición han cambiado o ha variado, genera una señal de entrada llamada aferencia, que es muy importante recordar, la cual va a pasar al siguiente componente, el centro regulador, que establece el rango de los valores normales de la condición controlada, es decir, que verifica que eso que le está diciendo el receptor, que ha habido un cambio en la condición corporal, es cierto. Él lo evalúa y genera una señal de salida llamada aferencia. También es importante recordar que la aferencia es señal de entrada y la eferencia es señal de salida. Los efectores es la estructura que recibe las señales de salida del centro regulador y produce una respuesta que modifica el cambio en la condición controlada. O sea, quiere decir que el efector es el que modifica esa condición controlada o corporal para que vuelva a su valor normal. Como ya les había dicho, hay dos tipos de retroalimentación, positiva y negativa. Ahora les voy a explicar sobre la retroalimentación positiva. Tiende a reforzar, aumentar el cambio o modificación, produciendo un estímulo a la condición controlada. Es decir, que es lo contrario a la retroalimentación negativa. Cuando se produce un cambio, lo que va a hacer la retroalimentación positiva es aumentar ese cambio, hacer que ese cambio se siga produciendo dentro de nuestro organismo. Por ejemplo, como el trabajo de parto de una mujer embarazada, cuando una mujer está por dar a luz, se generan las contracciones uterinas. Dentro del cuerpo hay células nerviosas que son sensibles a las contracciones. Cuando ellas sienten las contracciones,
lo que generan una señal de salida o impulso nervioso y pasa al centro regulador, que sería nuestro cerebro, y él evalúa que efectivamente ha habido un cambio en la regulación controlada o corporal. Está habiendo contracciones para el trabajo de parto, para que el bebé pueda descender. Entonces el centro regulador lo que va a hacer es generar una señal de salida y libera la oxitocina, hormona que hace que las contracciones sean aún mayores y fuertes, y así pueda haber un trabajo de parto fácil, y así el bebé pueda descender hacia el medio exterior. El efector sería el útero, que comienza a generar más contracciones mucho más fuertes para que el bebé pueda nacer de la manera más fácil. La retroalimentación positiva puede llegar a un círculo vicioso y provocar la muerte porque no está controlado. Ahora la retroalimentación negativa. Si algún efecto se vuelve excesivo o deficiente, se inicia este sistema de control. Este mecanismo busca dar un efecto contrario negativo con respecto al estímulo inicial. Por ejemplo, darían unos ejemplos. La glicemia. Cuando la glicemia aumenta, la retroalimentación negativa va a hacer que vuelva a su valor normal. Por ejemplo, el páncreas desarrolla su función a través de las células de islotes. Detecta la incrementación células de islotes, que las células de islotes pancreáticos van a detectar la incrementación de la glicemia, y así ellas van a aumentar la concentración de la insulina en la sangre y así regulan la glicemia a valores normales. Otro ejemplo sería la misma glicemia, pero disminuido. El páncreas desarrolla su función ahora liberando glucagón. El glucagón tiene un efecto catabólico sobre el glucógeno y se libera más glucosa y se restablece la glicemia. Aquí también el otro ejemplo, la retroalimentación negativa dentro del eje endocrino tiene un papel muy importante porque tiene que mantener la homeostasis. El sistema endocrino tiene un efecto central, un efecto sistemático en todo el cuerpo. Las glándulas endocrinas, definidas por el hecho de no tener un tubo de excreción. Las principales glándulas que componen el sistema endocrino son las siguientes: el hipotálamo. El hipotálamo libera la hormona liberadora de la tiroides. La hipófisis libera la hormona estimulante de la tiroides. Y la tiroides libera la hormona tiroide, haciendo su efecto catabólico sobre los distintos órganos, y todo gracias a la retroalimentación negativa. La retroalimentación negativa hace que se libere la hormona suficiente. Por eso es que la retroalimentación negativa es muy importante, y es como les había dicho que la